Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Soto Molina, estudiante de Ingeniería Industrial de sexto semestre. Estaré presentando los ejercicios de recuperación de la unidad 2 de la materia de Administración de Operaciones 2. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Ejercicio 1. La unidad A se obtiene de 2 unidades de B, 3 unidades de C y 2 unidades de D. B consta de una unidad de E y 2 unidades de F. C se obtiene de 2 unidades de F y una unidad de D. E se obtiene de 2 unidades de D. Las piezas A, C, D y F tienen tiempos de demora de una semana. A, C, D y F, una semana de tiempo de demora. B y E tienen tiempo de demora de 2 semanas. B, 2 semanas y E, 2 semanas. Se aplica la técnica de lote por lote para la determinación del tamaño del lote de las piezas A, B, C y D. Lote por lote, lote por lote, lote por lote y la D, lote por lote. Se usan los tamaños de lote de 50 para E y 180 para F. 50 del lote para E y 180 el lote para F. Las piezas C tienen existencias iniciales de 15. Tiene disponible 15 y D tiene 50. D tiene 50. Las demás piezas tienen existencias iniciales de 0. 0 para A, 0 para B, 0 para E y 0 para F. Se programa la entrada de 20 unidades de la pieza E en la semana 2. En la semana 2, 20 piezas van a entrar. No hay más entradas programadas para ninguna de las demás piezas. Prepara la lista de materiales, árbol de estructura del producto, simple definición y la lista de... Si en la semana 8 se necesitan 20 piezas para A, utiliza una lista de codificación para definición de planeados necesarios para todos los componentes. Entonces, el requerimiento bruto para la pieza A es hasta la semana 8 de 20 piezas. No tenemos nada disponible hasta la semana 7. Entonces, en la semana 8, el requerimiento neto es de 20, la recepción planificada del pedido es de 20, y como se tarda una semana, entonces una semana de anticipación, se hace la liberación de orden de pedido de 20. Así se cumple con el requerimiento bruto y nos quedan disponibles 0 unidades para las siguientes semanas. Para la pieza B hay disponible 0, el tiempo de espera es de 2. El lote es lote por lote. El requerimiento, como A necesita 2 piezas de B, se multiplican 2 por A. Entonces 20 por 2 son 40. Pero el requerimiento bruto es en la séptima semana. Hay disponible 0 hasta la séptima semana. El requerimiento neto es de 40 en la séptima semana, así como la recepción planificada del pedido es de 40. Como tarda 2 semanas, se hace la liberación de órdenes de pedido en la quinta semana por 40. Entonces ya cumplimos con el requerimiento bruto de la semana 7 y por lo cual nos quedan disponibles 0 para las siguientes semanas. El elemento C. El elemento C tiene disponibles 15 piezas, tiempo de espera de una semana y es lote por lote. Entonces, el elemento C es 3 veces lo que pida A. Entonces se multiplica 3 por 20, nos pide 60 hasta la semana 7. Tenemos disponibles 15 hasta la semana 6. Entonces nos van a faltar 45. Los requerimientos netos son 45. La recepción planificada del pedido es de 45. Como tarda una semana, entonces una semana anticipada se hace la liberación del pedido, que sea de 45 para poder cumplir con los requerimientos brutos de la semana 7. Entonces nos quedan disponibles 0
a partir de la semana 7 en adelante. Entonces, el elemento D. El elemento D hay que tener mucho cuidado porque E se compone de 2 piezas de D, A se compone de 2 piezas de D y C se compone de una pieza. Entonces, hay que multiplicar 2 veces lo que pida A más 2 veces lo que pida E y más una vez lo que pida C. Entonces, los requerimientos brutos para la pieza D es en la tercera semana, que es en la tercera semana donde A no pide, C no pide, no hay órdenes, no hay liberación de órdenes, nada más en E hay liberación de órdenes en la tercera semana. Entonces, son 2 veces lo que pida para E. Se multiplica 2 por E, entonces da 100 el requerimiento bruto. Se tienen disponibles 50 piezas hasta la segunda semana para la pieza D, por lo cual los requerimientos netos van a faltar 50. Recepción planificada del pedido es de 50, se tarda una semana, se hace el lote es lote por lote, entonces nada más se hace la liberación de órdenes de pedido por 50 piezas para poder completar las 100 del requerimiento bruto de la tercera semana. Entonces nos quedan 0 piezas disponibles hasta la quinta semana, en donde la sexta semana D pide una pieza para C. En el A no pide nada y tampoco E pide nada en la sexta semana. Entonces nada más una pieza que pide C. Entonces son 45 el requerimiento bruto. No tenemos piezas disponibles. El requerimiento neto es de 45. La recepción planificada del pedido es de 45 y tarda una semana, por lo cual la liberación se hace en la semana 5 por 45 piezas para poder cumplir con el requerimiento bruto de esa semana. Entonces nos quedan 0 piezas disponibles para la séptima semana, en donde la séptima semana nos pide 2 veces A, 2 veces en E, pero E no tiene nada en la séptima semana, por lo cual nada más será A. Son 20 por 2, 40. Entonces, los requerimientos netos de la séptima semana son 40. La recepción planificada del pedido es de 40. Como se tarda una semana, entonces el lote por lote, entonces en la sexta semana se hace la liberación por 40 piezas para poder cumplir el requerimiento bruto de la séptima semana. Entonces nos quedarían 0 piezas disponibles para las siguientes semanas. Entonces, el elemento E, la pieza E, se pide una pieza de E para B, nada más. Entonces, B, hay una liberación de órdenes hasta la quinta semana por 40 piezas. Entonces, 40 piezas de E se van a necesitar en la quinta semana. Se reciben 20 piezas. Hay una recepción programada de 20 piezas en la segunda semana. Entonces, a partir de la segunda semana hay 20 piezas disponibles hasta la cuarta semana, en donde nos faltan
para poder completar el requerimiento bruto nos faltan otras 20. Entonces, los requerimientos netos son 20, la recepción planificada de pedidos de 20, pero se tardan 2 semanas y el lote por lote es de 50. Entonces, 2 semanas antes se hace la liberación de orden de pedido por 50 piezas para poder cumplir con las 20 que hacen falta para el requerimiento bruto. Entonces, nos van a quedar 30 piezas disponibles a partir de la quinta semana en adelante. Para el elemento F hay disponibles ceros, tiempo de espera de 1 y el lote es igual a 180. Entonces, las piezas de F, B necesita 2 piezas de F y C también necesita 2 piezas de F. Entonces, se multiplican 2 por B, que hasta la quinta semana se necesitará, y 2 de C, que hasta la sexta semana se va a necesitar. Entonces nos da un requerimiento bruto de 80 en la quinta semana y 90 en la sexta semana. No hay recepciones programadas, no tenemos disponibles piezas. Entonces, en la quinta semana el requerimiento neto es de 80, la recepción planificada de pedidos de 80. Se tarda una semana, entonces una semana antes se hace la liberación de orden de pedido, que debe de ser de 180 porque el lote es de 180. No se debe de hacer nada más por 80. Entonces, para poder cumplir con el requerimiento bruto de la quinta semana, se hacen 180, pero nos van a sobrar 100. En la quinta semana, como se ocupan, el requerimiento bruto es de 90, pero tenemos 100, entonces nos van a sobrar 10 piezas. Y vamos a tener 10 piezas disponibles a partir de la sexta semana en adelante. Continuando con el segundo ejercicio, dice, suponga que el producto Z se obtiene de 2 unidades de A y 4 unidades de B. A se obtiene de 3 unidades de C y 4 de D. D se obtiene de 2 unidades de E. Los tiempos de demora para la compra o fabricación de cada unidad para el ensamble final son: Z tarda 2 semanas, A, B, C y D tardan 1 semana cada una y E tarda 3 semanas. En el periodo 10 se necesitan 50 unidades. Suponga que actualmente no hay existencias de ninguna pieza. A. Presente la lista de materiales, árbol estructural del producto. B. Prepara un programa de planeación de MRP que muestre las necesidades brutas y netas y las fechas de expedición y entradas de pedido. Entonces, para el elemento E, no tenemos nada disponible. El E se compone 2 veces para el elemento D. Entonces, multiplicamos 2 por el elemento D y el requerimiento bruto se va hasta la semana 6. Ahora no tenemos nada disponible. Entonces, y el tiempo de espera del elemento E son 3 semanas. Entonces, en la semana 6 el requerimiento neto es de 800, la recepción planificada de pedidos de 800, pero son 3 semanas de espera, entonces se tiene que hacer la liberación de orden de pedido en la semana 3 de 800 para poder cumplir con el requerimiento bruto y nos queda 0 disponible. El elemento B, por último, son 4 piezas para Z del elemento B. Entonces, 4 por el elemento Z, 50, nos da 200 en la semana 8. No tenemos nada disponible para B en la
7 semanas. Entonces hasta la 8 el requerimiento neto es de 200, la recepción planificada de pedido de 200 y el tiempo de espera de una semana. Entonces una semana antes se hace la liberación de órdenes de pedido de 200 y poder cumplir con el requerimiento bruto de la semana 8. Y pues nos queda 0 disponibles para si hay más requerimientos en este del elemento Z. Entonces con eso se cumple el MRP de esta pieza. Con el ejercicio número 3, el ejercicio dice: una unidad de A se obtiene de 3 unidades de B. Aquí está. Una unidad de C y 2 unidades de D. Aquí están las primeras 3 piezas. B consta de 2 unidades de E y una unidad de D. C se obtiene de una unidad de B y 2 unidades de E. Y E se obtiene de una unidad de F. Las piezas B, C, E y F tienen tiempos de demora de una semana. Eso lo iremos capturando en una tablita. B, C y F tienen tiempos de demora de una semana. A y D tienen tiempos de demora de 2 semanas. A y D tienen tiempos de demora de 2 semanas. Suponga que se aplica la técnica de lote por lote para la determinación del tamaño del lote de las piezas A, B y F. A, B y F, lote por lote. Se usan los tamaños de lotes 50, 50 y 200 respectivamente para las piezas C, D y E. C, D y E 50, 50 y 200. Las piezas C, E y F tienen existencias iniciales de 10, 50 y 150. C 10, E 50 y F 150. Las demás piezas tienen existencias iniciales de 0. Se programa la entrada de 10 unidades de A en la semana 2. 10 unidades en la semana 2. 50 unidades de E en la semana 1. Y 50 unidades de F en la semana 1. No hay más entradas programadas. Si en la semana 8 se necesitan 30 unidades de A, use la lista de materiales con codificación de nivel inferior. Entonces, para la pieza A, no tenemos nada disponible. El tiempo de espera es de 2 semanas el periodo y es lote por lote. Entonces, hasta la semana 8 hay un requerimiento bruto de 30 piezas. Pero para la segunda semana hay una recepción programada de 10 piezas. Aquí dice, se programa una entrada de 10 unidades de A en la semana 2. Entonces, esas 10 piezas, tenemos disponibles 10 piezas en la semana 2 hasta la semana 7. Pero para la semana 8 se necesitan 30, entonces nos van a hacer falta 20 piezas. Entonces el requerimiento neto es de 20 piezas. La recepción planificada del pedido es de 20, pero como se tarda 2 semanas, se tiene que hacer la liberación de orden de pedido 2 semanas antes. Para el elemento C hay disponible 10 piezas. El tiempo de espera es de una semana, el periodo es lote igual a 50. Entonces,
como es una pieza nada más la que ocupa, una pieza de C la que ocupa A, entonces es nada más una por la liberación de orden de pedido, es de 20, entonces es igual a 20. Pero hay disponibles 10 piezas hasta la semana 5. Como necesitamos 20, nos van a hacer falta 10. Entonces el requerimiento neto es de 10, la recepción planificada del pedido es de 10, pero como se tarda una semana, se tiene que hacer la liberación de órdenes de pedido una semana antes. Pero como es lote, el lote es de 50, entonces la liberación se hace de 50, por lo cual nos sobran 40 piezas. Entonces nos quedan disponibles 40 piezas para el resto de las semanas. Para el elemento E, la D no voy a continuar con el elemento D porque en el elemento D también ayuda a componer al elemento B. Entonces vamos a proseguir con el elemento E, el cual pide dos piezas para el elemento B y 2 piezas para el elemento C. Entonces el requerimiento bruto en la primera semana es 0, hasta la semana 4 hay un requerimiento del elemento E. Entonces multiplicamos 2 piezas que necesitan de B. Aquí están. Se vuelve 100 más 2 piezas que necesita C. Pero como en la cuarta semana no hay liberaciones de órdenes, entonces nada más se ocupa las 2 de B. Entonces se convierte en 100 para la cuarta semana. En la quinta semana hay otro requerimiento. Ahora sí nos pide, se multiplica por lo que pide C, una por C, digo 2, perdón, 2 por C más 2 de B. Entonces 2 por C son 50, se convierte en 100 y aquí son 120, entonces son 220 el requerimiento bruto para el elemento E. Entonces el elemento E tiene disponibles 50 piezas, el tiempo de espera es de 1 y el periodo es de lote es igual a 200. Entonces, y tiene una recepción programada en la primera semana de 50. Entonces, 50 que tiene disponibles más 50 de la primera semana se suman y son 100. Entonces hay 100 piezas disponibles hasta la tercera semana. Como en la cuarta semana se necesita, el requerimiento bruto es de 100, entonces lo que hay disponible alcanza a abarcar el requerimiento bruto ese de la cuarta semana, pero ya nos quedan 0 disponibles para la quinta semana. Entonces el requerimiento bruto de la quinta semana es de 220 piezas. Entonces el requerimiento neto es de 220. La recepción planificada del pedido es de 220, pero el tiempo de espera es de una semana. Entonces una semana antes se tiene que hacer el pedido, la liberación de órdenes de pedido. Pero como es el pedido el lote es de 200,
para en la cuarta semana no se podría pedir solo un lote, porque serían 200 y nos faltarían 20. Entonces el lote tienen que ser 2 lotes, por lo cual nos da 400. Entonces con eso cumpliríamos para las 220 piezas. Entonces nos sobrarían 180 piezas y esas nos quedarían disponibles para el resto de la semana. 180 piezas del elemento E. Para el elemento F hay disponibles 150. Hay una recepción programada de 50 en la primera semana. Entonces tenemos 200 piezas. 200 piezas disponibles hasta la tercera semana. En la cuarta semana F es una nada más para el elemento E. Entonces el elemento de E se compone de una pieza de F. Entonces vamos a multiplicar la liberación de órdenes de pedido de E, que fue de 400. Entonces el requerimiento bruto de F en la cuarta semana es de 400. Entonces, pero tenemos nada más disponible 200 piezas. Entonces el requerimiento neto en la cuarta semana es de 200, la recepción planificada de pedidos de 200, y como el tiempo de espera es de una semana, se hace en la semana 3 y el lote es lote por lote. Entonces nada más la liberación de órdenes de pedido se hace por el requerimiento neto, que es de 200. Entonces ya con eso cumplimos el requerimiento bruto de 400 y nos quedan disponibles 0 piezas para el resto de la semana. Para el elemento B hay 0 disponibles, el tiempo de espera es de una semana, no hay recepciones programadas y el lote es lote por lote. Entonces B se compone para 3 piezas. Para A se necesitan 3 piezas de B y para C una pieza. Entonces se multiplica 3 por A, pero en A en la quinta semana no hay nada, pero en la quinta semana para C hay 50. Entonces el pedido es de 50 en la quinta semana, el requerimiento bruto, y para la semana C para A se necesitan 3 piezas de B. Entonces se multiplican 3 por 20, son 60, pero en la sexta semana para C no se requiere. Entonces nada más se multiplican por las 3 piezas que necesita A. Entonces el requerimiento bruto en la quinta es de 50 y en la sexta es de 60. No hay nada disponible hasta la semana 4. Entonces en la semana 5 se necesitan, los requerimientos netos son de 50, en la liberación de recepción planificada de pedidos de 50, el tiempo de espera es de una semana. Entonces en la semana 4 la liberación fue de 50. Entonces ya nos queda, no tenemos nada disponible, se cumple nada más en esa quinta semana, pero en la sexta semana se necesitan 60, no tenemos nada disponible. Se hace el requerimiento neto de 60, la recepción planificada de pedidos de 60. Bueno, una semana antes la orden fue de 60 para poder cumplir en la sexta semana con el requerimiento bruto. Y ya nos quedan 0 para esa semana. Para el elemento D hay disponibles 0 piezas, el tiempo de espera es de 2 semanas y el lote es igual a 50. Entonces el requerimiento bruto para el elemento D empieza en la cuarta semana, porque B necesita una pieza de D. En la cuarta semana, pero para A no se necesita. Entonces nada más
quedaría lo que necesite para el elemento B, que es de 50. Entonces, quedan 50. El requerimiento neto es de 50. La recepción planificada de pedido es de 50. Pero el tiempo de espera es de 2 semanas. Entonces, 2 semanas antes, la liberación de órdenes de pedido es de 50. Y con eso se cumple el requerimiento bruto de esa semana. Para la semana 5, el requerimiento bruto es de 60. Entonces, el requerimiento neto es de 60. La recepción planificada de pedido es de 60. Entonces, se tiene que hacer 2 semanas antes de la liberación. Pero como el lote es de 50, no se puede nada más pedir solo un lote, entonces se tienen que pedir 2 lotes, por lo cual son 100 piezas las que se piden para poder cumplir con el requerimiento bruto de 60. Entonces nos sobran 40 piezas del elemento D. Para la semana 6 se ocupan 40 piezas de lo que es A, porque en B no pide nada, pero A ocupa 2 piezas de D, entonces multiplicamos 2 por 20, nos da 40. Pero como nos sobraban 40, entonces ya no necesitamos hacer un requerimiento de esa cantidad de piezas. Se cumple con lo que teníamos disponible, podemos cumplir con el requerimiento bruto y ya nos quedan 0 piezas disponibles para las siguientes semanas. Continuando con el ejercicio número 4, el ejercicio dice que una unidad de A se obtiene de una unidad de B y una unidad de C. B se obtiene de 4 unidades de C y una de E y una de F. C se obtiene de 2 unidades de D y una unidad de E. E se obtiene de 3 unidades de F. La pieza C tiene un tiempo de demora de una semana. Aquí está. Las piezas A, B y E tienen tiempos de demora de 2 semanas. A, B, E y F. A, B, E y F, 2 semanas. Y la pieza D tiene un tiempo de demora de 3 semanas. 3 semanas. Se aplica la técnica lote por lote para determinar el tamaño del lote de las piezas A, D y E. A, D y E es lote por lote. A, D y E lote por lote. Se usan los tamaños de lotes 50, 100 y 50 para las piezas B, C y F. B, 50 el lote, C, 100 el lote y F, 50 el lote. Respectivamente. Las piezas A, C y D tienen A, C, D y E tienen existencias iniciales de 20 a 20, disponible 20, C 50, C 50 disponibles, D 100, 100 disponibles y 10 para E. Aquí está. Las demás tienen existencias iniciales de 0. 0 en B y 0 en F. Se programa la entrada de unidades de 10
unidades de A en la semana 1. Una recepción programada de 10. 100 unidades de C en la semana 1 también. 100 unidades de C. Y 100 unidades de D en la semana 3. 100 unidades de D en la semana 3. No hay más entradas programadas. Si en la semana 10 se necesitan 50 unidades de A, usa una lista de materiales, el árbol estructural, con codificación de nivel inferior para encontrar las expediciones de pedidos plenas necesarias para todos los componentes. Para el elemento A hay disponibles 20 piezas, una recepción programada de 10 piezas en la semana 1, por lo cual tenemos disponibles 30 piezas hasta la semana 9. En la semana 10 el requerimiento bruto de A es de 50 piezas. Entonces nos van a faltar 20 piezas, el requerimiento neto es de 20, la recepción planificada de pedidos de 20, pero el tiempo de espera es de 2 semanas, entonces 2 semanas antes se hace la liberación de órdenes de pedido de 20 para la pieza A. El elemento B hay disponible 0, tiempo de espera es también 2 semanas, el periodo de lote es igual a 50, entonces A necesita una pieza de B, entonces nada más el requerimiento bruto para B se convierte es de 20 hasta la semana 8, pero no tenemos ninguna pieza disponible, entonces el requerimiento neto es de 20, la recepción planificada de pedidos de 20, pero el tiempo de demora de espera es 2 semanas. Entonces, como el lote se pide es igual a 50, entonces se hace la liberación de órdenes de 50, por lo cual nos van a sobrar 30 piezas y nos van a quedar esas 30 piezas disponibles hasta las siguientes semanas. Para el elemento C hay disponibles 50, el tiempo de espera es de 1 semana y el lote es igual a 100. Hay una recepción programada de 100 en la primera semana, por lo cual son 150 piezas las que tenemos disponibles hasta la semana 5. Como C, B necesita 4 piezas de C y A necesita una pieza de C, entonces se suman estas dos requerimientos. Entonces vamos a multiplicar 4 veces la liberación de B, entonces nos hace 200, pero no hay nada, entonces nada más se quedan las 200 piezas que necesita B para completar B. Y en la semana 8 para B no se necesita nada, pero para A se necesita una pieza para A, entonces nada más son 20. Entonces el requerimiento bruto de C empieza en la sexta semana, que es de 200. En la semana 7 no hay nada y el requerimiento bruto en la semana 8 es de 20. Entonces tenemos 150 piezas disponibles hasta la semana 5. El requerimiento bruto es de 200 en la semana 6, por lo cual nos van a faltar 50. El requerimiento neto es de 50, la recepción planificada de pedidos es de 50, pero el tiempo de espera es de 1 semana, entonces 1 semana antes se hace el pedido del lote, entonces el lote es igual a 50, no se pueden pedir nada más 50. Entonces nos van a quedar 50 piezas disponibles. Tenemos 50 piezas disponibles en la semana 7 y en la semana 8 pues necesitamos nada más 20, entonces nos van a sobrar 30 piezas. Y esas 30 piezas son las que vamos a tener disponibles hasta por las siguientes semanas.